Estimados hermanos, estamos desarrollando la temática sobre iglesia celular y principios precisamente del reino. Estamos en la etapa del discipulado. Acuérdese que son 5 etapas las que vamos a estar desarrollando. Cada una de estas etapas tiene diferentes seminarios y diferentes materiales que también se les han compartido a lo largo de estas sesiones y se les irán compartiendo muchos más materiales. El tema que vamos a desarrollar es cómo desarrollar compromiso en los discípulos. Este tema es muy importante porque definitivamente el discipulado requiere precisamente eso, un compromiso. Y aquí es bien importante señalarlo porque resulta que una de las situaciones o de los desafíos que tenemos en las iglesias locales es precisamente que hay una falta de compromiso de parte de las personas, una falta de compromiso. Y aquí vamos a comenzar definiendo precisamente lo que significa compromiso. ¿Qué es compromiso? Y vamos a decir que el compromiso en el discipulado es la entrega consciente y continua de seguir a Cristo y formar a otros, sin depender de estados de ánimo, conveniencia o resultados inmediatos. El compromiso en el discipulado, mis hermanos, es bien importante comprenderlo porque el compromiso es con Cristo. No es con, ni siquiera el compromiso principal es con la iglesia. El compromiso con la iglesia es resultado del discipulado o del compromiso que tiene la persona precisamente con Cristo. Y hay veces que nosotros en ese afán de poder adquirir un compromiso con la iglesia, prácticamente damos por igual de que el compromiso con Cristo es igual al compromiso con la iglesia. Pero en realidad el compromiso real que debe de existir en todo discípulo de Cristo es el compromiso con Cristo. Cristo es nuestra razón de ser y el discípulo debe estar comprometido con Cristo. Este compromiso es una entrega total, una entrega consciente, una entrega continua, una entrega de seguir a Cristo sin depender de los estados de ánimo que podamos tener, de la conveniencia o de resultados inmediatos. Entonces, este compromiso nos debe de llevar precisamente a poder modelar nuestra vida de acuerdo a nuestro Señor Jesucristo. Valoremos esta tablita que está aquí en su pantalla. Dice que no es compromiso y que sí es compromiso. Vamos a decir que compromiso no es. En primer lugar, no es emoción. La emoción es pasajera, la emoción nos puede generar también problemas, la emoción no es, no digo que sea mala la emoción, pero el compromiso no es emoción. El compromiso tampoco es entusiasmo momentáneo. Hay veces que usted encuentra personas dentro de la iglesia que están entusiasmados y que dicen, pastor, vamos a evangelizar, pastor, hagamos esto, pastor, hagamos vigilia, pastor, hagamos ayunos. Y cuando hay un verdadero compromiso, entonces no existe en realidad un momento de emoción, sino que es algo cotidiano de toda la vida. Entonces, el compromiso no es un entusiasmo momentáneo, no es emoción, ni es inspiración pasajera, o sea, que va de paso. Eso no es compromiso. ¿Qué es compromiso? Compromiso es una decisión del corazón. ¿Recuerdan Josué capítulo 24, versículo 15, el cual dice que yo y mi casa serviremos a Jehová? Una decisión firme del corazón de seguir a nuestro Señor Jesucristo independientemente de las circunstancias o de las situaciones que puedan estar pasando a nuestro alrededor. El compromiso también es una negación voluntaria al yo, y Jesucristo lo va a decir de esa manera en Lucas capítulo 9, versículo 23, que lo vamos a desarrollar un poquito más adelante. Entonces, es una negación voluntaria al yo, y cuando hablamos del yo, estamos hablando de nuestro orgullo, de nuestra complacencia, de lo que nos satisface a nosotros. Negarnos a nosotros mismos es parte de ese compromiso que debemos de tener precisamente con nuestro Señor Jesucristo. Y también el compromiso es una, mire esto, una perseverancia
perseverancia generacional. O sea, no basta solamente con que yo tengo un compromiso, sino que este compromiso que yo tengo, trato de transmitirlo a otras personas, a otra generación, a otros discípulos de Cristo, y eso se va a ir multiplicando de manera exponencial a tal grado que todos los discípulos de Cristo podamos tener un compromiso generacional. Eso lo vamos a encontrar en 2 de Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos también para enseñar a otros. Entonces, tenemos que compromiso no es emoción, no es entusiasmo momentáneo, no es inspiración pasajera, sino que es una decisión del corazón, una negación voluntaria del yo, una perseverancia generacional. Eso es compromiso. Entonces, ¿cómo se desarrolla el compromiso? Primero vamos a establecer un principio base para poder contestar esta pregunta. El compromiso no es un efecto mágico, no es algo que va a salir de la noche a la mañana, no es algo que va a surgir precisamente de un tiempo nada más, de un evento, de una oración, sino que el compromiso real y verdadero es un proceso personal, es un proceso que va a durar toda la vida, mis hermanos. El compromiso es un proceso que nos va a ayudar a poder desarrollarlo durante toda nuestra vida, un compromiso real con nuestro Señor Jesucristo. Entonces no es un efecto mágico, sino que es un proceso. En ese sentido, también el compromiso es personal, pero también es comunitario. O sea, recuerdan ustedes que cuando Jesús se le aparece a Pablo, precisamente tiene un encuentro con nuestro Señor Jesucristo y Pablo dice, ¿qué quieres que yo haga? Cada uno de nosotros va a tener o ha tenido o tendrá un encuentro personal con Cristo que nos debe de mover al compromiso. Entonces, eso es algo personal, pero no solamente es personal, porque a pesar que el compromiso al discipulado es personal, pero también hay elementos comunitarios, o sea, de la comunidad, de la iglesia, de las personas. Y eso lo vamos a ver en Primera de Juan capítulo 2 versículo 13, el cual dice, os escribo a vosotros padres, ahí está, digamos, el primer elemento comunitario, porque conocéis al que ha sido desde el principio. Luego va a decir más adelante, os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Ahí está otro elemento comunitario, padres, jóvenes, pero luego dice, os escribo a vosotros niños porque conocéis al Padre. Mire qué interesante y qué precioso esta dinámica generacional comunitaria que presenta Primera de Juan capítulo 2. Padres, jóvenes, niños. O sea, estas tres esferas comunitarias ayudan precisamente a crecer en el compromiso, a desarrollar el compromiso con nuestro Señor Jesucristo en el discipulado. Entonces, es un llamado personal, pero es un desarrollo comunitario. Padres, jóvenes, niños, todos necesitan tener un compromiso real y verdadero con nuestro Señor Jesucristo. Bueno, esta presentación que está ahorita o que estoy presentando precisamente es algo que se desarrolló ya hace varios seminarios atrás, pero el compromiso se desarrolla en base al ejemplo de Jesús con 8 principios bíblicos que los podemos encontrar en los evangelios y que estos 8 principios bíblicos Jesús los desarrolló por lo menos en 3 años o 3 años y medio, según lo que pudiéramos analizar del tiempo que duró el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Estos 3 años y medio precisamente se deben a cómo el Evangelio de Juan desarrolla las fiestas en su narrativa, en su escrito, en donde se presentan tres fiestas importantes que se daban cada año. Bueno, 3 años o 3 años y medio. En este proceso, Jesús llevó adelante 8 principios bíblicos que hace unas semanas atrás estuvieron señalando. No voy a profundizar en ellos porque por temas de tiempo, pero sí quiero recordarlos porque son importantes. Primero, la selección. Seleccionar a sus discípulos, seleccionarlos, luego la asociación, luego la consagración,
luego la comunicación, la demostración, la delegación, la supervisión, la reproducción y luego como final de estos 8 principios es el resultado. ¿Y cuál es el resultado? La iglesia. Estos 8 principios nos ayudan a nosotros a ver que el discipulado no es un acto de magia, sino que se desarrolla por medio de un proceso que son progresivos, pero al mismo tiempo tienen como objetivo dar un resultado. ¿Y cuál es el resultado? Que la iglesia pueda crecer conforme a nuestro Señor Jesucristo. Vuelvo a repetirlo por aquellos que lo están anotando y si no, pues ya saben que siempre se les envía también la diapositiva. Selección, asociación, consagración, comunicación, demostración, delegación, supervisión y reproducción. Estos 8 principios bíblicos son importantes para que podamos tener un compromiso real con los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el compromiso, ya dijimos lo que es, dijimos lo que no es, dijimos cuáles son esos principios básicos de cómo poder desarrollar un proceso y ahora vamos a poder valorar diferentes aspectos de cómo este proceso nos va a ayudar a desarrollar discípulos maduros comprometidos. Bueno, lo primero es que el compromiso es una respuesta al desafío. Hay desafío siempre que hay un llamado a poder ser discípulo de nuestro Señor Jesucristo. En Marcos capítulo 13, versículo 14 dice, y estableció a 12 para que estuviesen con él. Ahí está, la elección los establece, los elige, pero con un propósito, para enviarlos a predicar. Primero, conocer a Jesús, conocer al Maestro, conocer a nuestro Señor Jesucristo, pero luego también dice para enviarlos a predicar. Hay un desafío ahí en el tema del discipulado. Marcos capítulo 10, versículo 20, va a contarnos este relato precisamente del joven rico. Y Jesús, después de que el joven rico le dice, bueno, he hecho todos los mandamientos, los he cumplido, pero Jesús tiene un desafío mayor y ese desafío mayor es el que confronta al discípulo a poder ser un discípulo comprometido con Cristo. Entonces Jesús, dice Marcos 10:21, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. ¿Qué le faltaba? Usted recuerda ese pasaje. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. O sea, hay un desafío mayor. El compromiso, por lo tanto, es una respuesta al desafío de nuestro Señor Jesucristo. Y usted conoce cómo termina esta historia. Dice el pasaje que el joven se fue triste porque tenía muchas propiedades. Su corazón ni siquiera estaba en la obediencia de la ley, sino que su corazón estaba en las posesiones que él tenía. Entonces, cuando es desafiado el discípulo, cuando el discípulo es desafiado a seguir a Cristo y cuando se da cuenta que el discipulado es un compromiso real, requiere una valentía, requiere verdaderamente un esfuerzo, un sacrificio, no un evangelio light, no un evangelio que es pasajero, un evangelio que muchas veces nosotros como pastores hemos quizás predicado de manera suave desde nuestros púlpitos. Bueno, déjame decirte que en realidad sí el discipulado requiere un esfuerzo, un compromiso, una capacidad de poder desarrollar ese discipulado de acuerdo a nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el desafío precisamente. Entonces debemos de desafiar a los discípulos de Cristo a poder tener compromiso real. Y Jesucristo, bueno, lo va a desafiar en su máxima expresión, diría yo, en diferentes pasajes, y diferentes maneras en cómo lo presentan los evangelios y también el libro de Hechos. Por ejemplo, en Mateo el desafío más grande es hagan discípulos. Mateo capítulo 28. Hagan discípulos a todas las naciones. ¿Sí? Luego en Marcos va a ser prediquen el evangelio.
va a ser la manera en cómo Jesús va a desafiar a sus discípulos. Y en Hechos capítulo 1, versículo 8 es ser testigos. Vayan y sean testigos. Ustedes saben que la palabra testigo en el griego es martureo, que significa mártir. O sea, vayan y den su vida por mí. O sea, requiere un sacrificio real. Hacer discípulos requiere un sacrificio. Y usted ya seguramente se está dando cuenta de eso. No es lo mismo ser pastor de una iglesia en donde usted solamente va al culto, predica, y luego regresa a su casa, luego visita a un par de hermanos enfermos, luego usted va otra vez al culto, prepara otra enseñanza. No es lo mismo ser pastor de una iglesia de esa a ser pastor de una iglesia que hace discípulos. Porque el pastor de una iglesia que hace discípulos pasa ocupado en el discipulado, pasa ocupado en hacer discípulo. O sea, requiere tiempo, requiere esfuerzo, requiere recursos, requiere que usted pueda invertir de su bolsa, requiere que usted pueda acompañar al discípulo, requiere un compromiso real. Y ese pago de ese sacrificio es lo que nos cuesta a nosotros precisamente estar dispuestos a hacer. Porque en algún momento de la historia hemos estado acostumbrados y pensamos que hacer discípulos es solamente hacer culto. En los cultos, hermanos, no hacen discípulos. Los cultos es nada más una herramienta de adoración a Dios en comunidad, pero el verdadero discipulado y el verdadero compromiso se adquiere en el proceso que hemos desarrollado o que hemos mencionado anteriormente. Entonces, ese es el desafío. El desafío es movernos a ser pastores de una iglesia tradicional, una iglesia que solamente está enfocada en el culto, a movernos a una iglesia que hace discípulos de Cristo comprometidos con el Señor. Entonces, no sé si logran captar la diferencia, pero el compromiso real es precisamente que todo discípulo está comprometido con Cristo independientemente del lugar donde se encuentre. O sea, puede estar en la iglesia, como puede estar en su trabajo, puede estar en la casa, puede estar con su familia. En cualquier escenario que se encuentre, el discípulo tiene un compromiso real con nuestro Señor Jesucristo. Obviamente, después de ese compromiso que va adquiriendo con el Señor, entonces vienen compromisos que caen por sus propios pesos. ¿Como cuál? Como el compromiso a la iglesia. Pero no confundamos y no creamos que el compromiso a un ministerio dentro de la iglesia es sinónimo de estar comprometido con Cristo. Hay veces que nosotros pensamos, la hermana o el hermano está comprometido con Cristo porque solo pasa en la iglesia. No, no necesariamente. Estamos llenos de muchas personas dentro de la iglesia que están comprometidos con un ministerio, que están comprometidos con muchas actividades, pero no están comprometidos con Cristo. Y por el otro lado, estoy seguro que hay muchos que tienen compromisos reales con Cristo, aunque no les permita su tiempo, su espacio o quizás otras circunstancias estar comprometidos de lleno con diferentes ministerios dentro de la iglesia. Entonces, eso es importante comprenderlo porque de lo contrario nos vamos a frustrar. Nos vamos a frustrar cuando tratemos de adquirir compromiso de los discípulos de para la iglesia y no lo encontremos. No se frustre. Usted y yo debemos de saber pagar el precio de lo que significa este proceso del discipulado. Entonces Jesús los desafía a los discípulos allá en San Juan capítulo 6, 67 y les dice, ustedes también se quieren ir. Hay un desafío real. Entonces siempre el discipulado comienza con un desafío. Y veamos aquí otros principios para desarrollar discípulos comprometidos. Y para esto vamos a echar mano de una historia del Antiguo Testamento en primera de Samuel capítulo 3. Usted lo puede buscar ahí en su Biblia. Si tiene ahí su Biblia, por favor, abra su Biblia. Primera de Samuel capítulo 3. Yo lo voy a resumir en algunas ideas, en algunos versículos que están aquí, para que podamos de alguna manera ver el contexto y extraer principios importantes respecto a ese compromiso que debe de haber en el discipulado. Primera de Samuel capítulo 3 nos va a contar cómo Dios llama a Samuel.
Usted conoce la historia. Samuel está ministrando, está haciendo el ministerio en presencia de Elí, que era el sacerdote de turno de aquella época. Usted conoce el contexto de Elí con sus hijos, pero resulta que Samuel aún no había conocido a Jehová, ni la palabra de Jehová había sido revelada, dice el pasaje. O sea, Samuel ministraba, pero no conocía a nuestro Dios. Obviamente había escuchado de él, era temeroso de él, pero no había tenido un encuentro visible, personal con nuestro Dios. Y la palabra de Jehová dice que escaseaba en aquellos días, porque no había visión con frecuencia. Bueno, resulta que Dios llama a Samuel en varias ocasiones y luego Elí entiende y le dice, bueno, cuando te vuelve a llamar, dile, habla Jehová, porque tu siervo oye. Y así se fue Samuel, se acostó en su lugar y vino Jehová, dice el pasaje, y se paró y llamó otras veces a Samuel y le dijo, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Jehová le dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, y quien la oyere le retiñirán los oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho desde el principio hasta el fin. Y Samuel dice que estuvo acostado hasta la mañana. Abrió las puertas de la casa y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Jehová es, haga lo que bien le parece. Pero Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y dice el 20, y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Mira, impresionante este pasaje, esta historia del Antiguo Testamento. Nos vamos a encontrar con un joven que aún no tenía un encuentro personal real con nuestro Dios, con Jehová, esa experiencia divina precisamente del Antiguo Testamentario. Y resulta que él estaba sirviendo en la iglesia, él ministraba en la iglesia, servía a los pies del sacerdote Elí. Y ahí entonces comienza la historia a desarrollarse. Samuel recibe una visión de Dios, recibe una palabra de Dios, es la voluntad de Dios que se va a cumplir. Entonces veamos algunos principios en base a esta historia que hemos resumido en algunos versículos que hemos leído. ¿Cuáles son los principios? En primer lugar, mis hermanos, la palabra y la visión trabajan unidas. O sea, puede haber ministerio sin palabra de Dios, sí, pero como consecuencia va a ser un ministerio sin visión. ¿Puede haber ministerio sin palabra de Dios? Sí, hermanos, usted puede conocer seguramente de diferentes experiencias en donde hay personas que hacen ministerio, que tienen un ministerio y que incluso pareciera ser que es un ministerio exitoso, pero cuando usted los escucha en sus predicaciones o en sus enseñanzas, no son la palabra de Dios lo que ellos están desarrollando. Entonces, ¿puede haber? Sí, puede haber gente que esté ocupada en el ministerio, pero lejos de Dios, sí puede haber, pero al final de toda esa historia es que es un ministerio sin visión. Sin Dios no hay visión, porque es Dios quien transmite la visión al discípulo para poder desarrollar el ministerio o el liderazgo que nuestro Dios está así considerando. Otro principio importante, ministerio y voluntad de Dios deben de ir de la mano y deben de venir de su palabra. Dice el pasaje que Samuel ministraba, o sea, trabajaba en el ministerio, pero no conocía la voz de Dios. Pero la voz de Dios de repente viene a Samuel y esta voz de Dios es la que transmite precisamente la visión. La voz de Dios viene de su palabra. Y aquí yo quiero hacer un paréntesis muy particular para nosotros como pastores de la Iglesia Misión Centroamericana. Hay un desafío grande, mis hermanos, en el estudio
estudio y exposición real de la palabra de nuestro Dios. Es triste lo que voy a decir, pero muchas veces y en muchos lugares nuestros púlpitos no están teniendo palabra fresca, palabra relevante, palabra que llegue al corazón, palabra que pueda ser un desafío para la iglesia. Nuestros púlpitos pareciera ser en algunos casos o en muchos casos posiblemente que estamos repitiendo lo mismo, que ya la gente ya sabe de qué va a predicar, que ya las personas llegan y se sientan solo por amor a Dios y por amor a la iglesia, pero que en realidad cuando lleguen a sus casas no encuentran una palabra real que les ayude a dominar las luchas que ellos tienen, que les ayuden a solucionar sus problemas, que les ayude a poder saber cómo dirigir a sus hijos, a su familia. Ahí yo creo que necesitamos hacer un autoanálisis y preguntarnos, ¿la palabra que yo estoy transmitiendo los días domingo de verdad está llenando, está retando, está desafiando al corazón del discípulo o solamente está llevando una pequeña comida medio masticada? Usted conoce ya ese tipo de ilustración, ¿no? Así como la comida que se le da al ganado, ¿es comida fresca o es comida que quizás ya está ahí un poquito recalentada? Yo no sé, y yo no estoy señalando a nadie, pero sí necesitamos hacer un autoanálisis. ¿Cómo está nuestra palabra o cómo está la palabra de Dios? ¿Cómo la estamos representando? Entonces necesitamos saber eso y comprender que la voluntad de Dios va a venir siempre de su palabra y nosotros debemos de estar ocupados en saber cuál es la voluntad de Dios y en predicar la voluntad de Dios para su iglesia. Tercer principio, direccionar a sus discípulos a la voluntad de Dios. Va de la mano con lo que estaba diciendo. Elí, a pesar de sus problemas que tenía a nivel de con sus hijos, pero sí hace algo importante con Samuel. ¿Y qué es lo que hace Elí? Elí redirecciona a Samuel y le dice, cuando te vuelva a hablar Dios, dile, he aquí, aquí está Samuel, habla que tu siervo oye. O sea, Samuel está direccionando a su discípulo a escuchar la voz de Dios. Y ese también es un desafío para nosotros, porque nuestro trabajo como líderes o como pastores no es que ellos escuchen nuestra voz. Nuestra voz solamente debe de ser una herramienta para poder direccionar a los discípulos a escuchar la voz de Dios en sus vidas, la voz que viene de Dios y que ya dijimos que la voz que viene de Dios viene de su palabra, viene de cómo nosotros enseñamos y predicamos la palabra. Otro principio es precisamente que los discípulos deben de tener canales de comunicación sanos y bíblicos. O sea, que se debe de tener una comunicación fluida en donde el discipulado debe de crear ese tipo de relaciones que permitan canales de comunicación. Eso es bien importante. Hoy hay tantas herramientas para tener canales de comunicación. Y lo siguiente es que Dios está listo para obrar. El compromiso real viene de parte de Dios. Nosotros no podemos cambiar a nadie. Nosotros podemos poner en práctica los principios. Nosotros podemos predicar la palabra con seriedad, con pertinencia. Nosotros podemos direccionar a los discípulos, pero es Dios quien obra y que genera el compromiso y desarrollo real en base a su voluntad. Bueno, Dios se lo dijo a Samuel, yo haré una cosa en Israel en quien la oyere le retiñirán ambos oídos y va a cumplir todas las palabras desde el principio hasta el fin, porque Dios cumple todo lo que Él dice. Entonces, en ese sentido, Dios es el que va a obrar en el corazón y en la vida de aquellos discípulos que quieren un compromiso real con Dios. Palabra, visión, compromiso y cumplimiento de la voluntad de Dios vienen juntos. Bueno, ahora bien, ¿qué
qué otra capacidad, qué otra herramienta o qué otro desafío debemos? Acuérdense que hablamos de que debemos de presentarles desafíos a los discípulos, que sepan los discípulos que seguir a Cristo requiere desafíos, requiere una capacidad de poder enfrentarse a los desafíos que vienen a la vida. Pero también hay que colocar delante de ellos una visión más grande que ellos. O sea, hay que colocar en sus corazones algo mucho más grande que incluso que nuestra propia visión que nosotros podamos tener. Eso es bien importante. Usted sabe que tuvimos el sábado el evento de jóvenes, impresionante, más de 800 jóvenes, entre ellos líderes de diferentes ministerios, jóvenes de CDIs, y precisamente tratábamos de colocar una visión más grande, una visión que les permita a ellos ser desafiados a alcanzar esa visión. Jesucristo lo hace y tenemos en su palabra precisamente cuál es eso más grande. Mateo capítulo 24 es un pasaje que usted lo conoce de memoria. Mateo, perdón, capítulo 24, versículo 14 va a decir lo siguiente: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Se imagina usted estar en el escenario en ese momento allá con nuestro Señor Jesucristo y escucharle a Jesús decir esas palabras? O sea, esa es una visión demasiado grande. Apenas habían tal vez unos 70 discípulos y 12 apóstoles. Era un grupo reducido, pero que en ese contexto tan pequeño dijera Jesús estas palabras: este evangelio será predicado en todo el mundo para testimonio de todas las naciones. Eso es bien desafiante. Eso es una visión mucho más grande que ellos. Entonces, en ese sentido, Jesús conocía esa realidad y colocaba una visión que trasciende a sus capacidades. ¿Por qué? Porque ahí es donde obra el Espíritu Santo. Cuando usted le asigna a su discípulo una visión pequeña, una tarea pequeñita, déjame decirle que así va a ser su discípulo de pequeñito. Pero cuando usted asigna una visión a su discípulo, que es una visión casi inalcanzable para él, entonces es cuando él va a aprender a depender de Dios para poder lograr lo que el Señor está diciéndole. Y ahí hay varios pasajes. Está Apocalipsis 7:9, Mateo 28, Marcos 16, Hechos 1:8, que todos estos pasajes precisamente tienen que ver con el tema del alcance de las multitudes, de poder predicar el evangelio mucho más allá de nuestra fuerza. ¿Se imagina usted Cristo diciendo eso hace más de 2000 años, diciéndole a sus discípulos precisamente: ustedes van a poder alcanzar a todas las naciones con el evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Eso es impresionante, mis hermanos. Eso es algo fabuloso. Entonces, eso nos coloca en la perspectiva correcta. ¿Y cuál es la perspectiva correcta? La perspectiva correcta es que el reino de Dios es más grande que nosotros. Pero también nos enfoca en lo que falta hacer y nos muestra la importancia de cada logro. ¿Cuál es el logro? Bueno, ganar personas para Cristo, hacer discípulos, plantar iglesias, enviar obreros, alcanzar pueblos no alcanzados. Eso es un logro, una visión sumamente importante. Bueno, entonces también es de separar, o mejor dicho, separar la iglesia de la misión es imposible. O sea, este principio usted lo conoce, incluso lo hemos enseñado en algunos momentos. Póngame atención a esto. La misión de la iglesia no es propia. La misión de la iglesia es la misión de Dios. La misión de Dios la comparte con la iglesia y la iglesia se convierte en una herramienta para cumplir la misión de Dios. Entonces no podemos separar la iglesia de la misión, porque cuando separamos la iglesia de la misión, la iglesia se quiebra su identidad misional, quiebra la identidad misional de la iglesia. Y eso ha pasado muchas veces porque hemos perdido nuestra identidad misional como iglesia posiblemente a lo largo de la historia.
también cuando eso sucede, nos coloca en desobediencia, porque la obediencia principal o el mandato principal de la iglesia es cumplir la misión de Dios. Pero cuando estamos desenfocados, cumpliendo nuestra misión, haciendo lo que nosotros queremos, cuidando nuestro reino, cuidando lo que nosotros hemos construido, voy a decirlo de esa manera, entonces somos desobedientes a la voz de Dios. Bueno, también coloca a la iglesia como el centro. Y ojo con esto, lo voy a decir con mucho cuidado, pero el centro de la iglesia no es la iglesia. El centro de la iglesia es Jesucristo, para adorar, para alabanza de nuestro Dios. La iglesia no es el centro de la misma iglesia, sino que es Cristo el centro de la iglesia. Y cuando separamos la iglesia de la misión, entonces colocamos a la iglesia como el centro y eso nos convierte en eclesio idólatras, o sea, idolatramos más la iglesia que a Dios. Y eso es una realidad muy difícil que debemos nosotros de luchar en contra de ello. Y también nos desvía de nuestra misión y de nuestro propósito. Tenemos una misión clara, tenemos un propósito claro definido por la palabra, definido por nuestro Señor Jesucristo, hacer discípulos, llevar el evangelio, llevar obreros a lugares no alcanzados, llevar la misión a aquellos lugares donde conocen de nuestro Señor Jesucristo y debemos de estar enfocados precisamente en eso. Ok, el precio del discipulado. Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, dice la versión de Mateo capítulo 16, versículo 24. Ahí hay, este es bien importante porque el discipulado muchas veces lo hemos visto solamente como pareciera ser y lo hemos entendido de manera incorrecta, que todo aquel que levanta la mano para aceptar a Cristo ya es un discípulo. No, no, El Salvador está lleno, lleno de millones, diría yo, o de miles de personas confesantes que levantaron su mano, que aceptaron a Cristo, pero que no son discípulos de Cristo. Nuestras iglesias están llenas de personas que levantaron su mano, que confesaron a Cristo, pero que no son discípulos de Cristo. Porque este pasaje es bien claro. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ojo con eso, porque ahí hay tres elementos importantes. Bueno, cuatro elementos importantes. ¿Cuáles son? En primer lugar, querer venir. Es una invitación personal. Si quiere venir, es una invitación. Es una invitación que Jesús hace a sus discípulos porque les está diciendo, tomen en cuenta el costo de seguirme. Tomen en cuenta el costo de ser mi discípulo. Si alguien quiere venir en pos de mí, ahí hay otro elemento importante. Es en pos de una persona, la persona de Cristo, no en pos de una iglesia, no en pos de una institución, no en pos de una idea, no en pos o siguiendo una ideología o una filosofía, no, es a seguir a una persona. Si quieren venir en pos de mí. Ahora sí, vienen los tres elementos importantes en este sentido de aquellos que deciden seguir a Jesús como discípulos, porque lo pueden seguir como un seguidor, pero aquí viene ahora cómo seguirlo como discípulo. ¿Cuáles son estos tres? En primer lugar, niéguese a sí mismo. Negarse a sí mismo es morir al yo, morir a nuestros sueños, a nuestros, quizás a nuestros deseos personales, terrenales, carnales, y ponerlos a la voluntad de Dios para seguir su voluntad. Negarse a sí mismo requiere un compromiso, requiere precisamente que nosotros podamos tener claridad de lo que significa seguir a Jesús. Luego el siguiente elemento es tome su cruz. Y aquí está hablando de sacrificio. Sacrificio, hermano. El sacrificio del discipulado, el sacrificio de seguir a Cristo, como Bonhoeffer lo va a decir un poquito más adelante. Vamos a mencionar a Dietrich Bonhoeffer. Él va a decir precisamente eso, el costo de seguir a Cristo. Tome su cruz.
y sígame. Está hablando de una acción, está hablando de seguir, está hablando de poder hacer algo para seguir a quién, a una persona. ¿Quién es esa persona? Cristo es esa persona. Entonces, el precio del discipulado está resumido en este versículo. Esto nos hace falta en nuestras iglesias. Por eso es que tenemos gente muy cómoda en nuestras iglesias. Yo no estoy diciendo que vaya y regañe a medio mundo. No, en primer lugar, exhórtese a usted mismo y pregúntese si usted es verdaderamente un discípulo de Cristo o solo un pastor seguidor. Porque si es solo un pastor seguidor, entonces significa que necesita hoy tomar un compromiso real con nuestro Señor. Examínese a usted mismo si está solamente en la iglesia por pasar el tiempo pastoreando a su manera, solamente porque no sabe hacer otra cosa o porque ya le gustó o de verdad es un discípulo de Cristo. Cuando comprendamos eso a nosotros mismos de manera consciente, examinándonos, que eso nos puede llevar quizás días o semanas, darnos cuenta de cuál es la motivación real por la cual yo estoy al frente de una iglesia. Mire, eso es un proceso. Yo lo hago, mis hermanos. Y cuando yo, creo que se los he comentado a algunos de ustedes, cuando yo comencé este ministerio a nivel nacional, yo precisamente me hacía esa pregunta, ¿y por qué? ¿Y yo qué hago? ¿Cómo hago esto? Y tuve luchas existenciales en donde yo ya no estaba al frente de una iglesia local, hasta que Dios me confrontó con el tema del discipulado y me hizo comprender que en esa etapa yo necesitaba enfocarme en su voluntad y en lo que Él quería hacer. Eso no es pecado, no es malo hacerlo, hágalo. Hágalo, reflexione, confróntese a usted mismo por medio del Espíritu Santo. Y luego de eso, entonces comparta con sus discípulos. No toda la iglesia está preparada tal vez para escuchar esto que le estoy diciendo, pero sí hay personas que pueden usted acercarse y confrontarlos a ellos y decirle, mira, y vos en verdad sos discípulo o solo sos un seguidor de Cristo, y estudiar la Biblia a la luz de lo que estamos viendo. Y luego entonces usted va adquiriendo esa habilidad de poder expresar, de poder llevar a la iglesia y luego quizás ya una predicación, lo que significa seguir y comprometer a la iglesia a ser verdaderamente discípulos de Cristo. Bueno, en la versión de Lucas va a decir en el capítulo 14, versículo 27, que el que no carga su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Esas palabras de Jesús son fuertes, son duras, pero son importantes. ¿Cuánto cuesta seguir a Cristo? Yo le hago esa pregunta. ¿Cuánto cuesta seguir a Cristo? ¿Cuesta mucho? ¿Cuesta poco? ¿Cuesta nada? Si cuesta. Bueno, yo diría que cuesta lo que Él te mande a hacer. O sea, a mí, por ejemplo, cuando Dios me llamó a servirle a Él como discípulo y comprometido con el ministerio, tuve que dejar mi carrera universitaria, tuve que dejar mi trabajo, tuve que dejar la iglesia, tuve que dejar la familia y comenzar el proceso de lo que cuesta seguir a Cristo. Y cada día es eso, cada día es un desafío. Cada día lo hablo con mi esposa, con mis hijos y les digo yo precisamente eso. Miren, seguir a Cristo es dinámico. Seguir a Cristo, hoy estamos en estas circunstancias, mañana no sabemos cómo vamos a estar. Es una aventura cada día, porque el costo de seguir a Cristo es estar dispuesto precisamente a poder obedecer a lo que Él nos mande hacer. Pero a eso le tenemos miedo y tenemos muchas condiciones o muchas familias que le tienen miedo precisamente a lo que significa seguir a Cristo. Y esto es lo que yo les decía de Bonhoeffer. Bonhoeffer fue un pastor protestante, teólogo, luterano, líder cristiano alemán. Usted puede leer sus libros, hermanos. Es una riqueza, una herramienta fabulosa. Los escribe en un contexto de persecución en el tiempo de la época de Hitler. Él hizo una resistencia completa contra el nazismo. Fue arrestado, encarcelado y ahorcado el 9 de abril de 1945 por el movimiento nazi. Días después se terminó la guerra nazi, pero él escribe y uno de sus libros es El costo del discipulado y también El precio de la gracia.
Es uno de los libros más impactantes. Usted lo puede buscar, comprar en Amazon o leer si lo tiene. Se llama El costo del discipulado. Y en este libro nos anima a seguir a Jesús y nos recuerda lo que Jesús demanda de nosotros. Nos recuerda que seguirle a Él no es solamente ir a un culto, ir a una iglesia. Eso es bien interesante porque muchos de nuestros hermanos en la iglesia piensan que eso es lo costoso, ir al culto, ir a la iglesia. No, esa disciplina espiritual no es lo difícil o lo que cuesta seguir a Cristo. Y este libro enseña eso precisamente y hace una comparación entre la gracia barata y la gracia cara. Y entonces, estos pensamientos son bastante profundos, pero son bien importantes comprenderlos porque yo no quiero que nos vayamos con aquel sentimiento de aquellas expresiones que muchas veces escuchamos dentro del mundo cristiano. Ay, qué difícil es seguir a Cristo. Ay, es que ya no aguanto. En donde pareciera ser de que es a la fuerza, de que tenemos que ser una gran carga y que ya no aguantamos. Entonces, valoremos estos dos aspectos para que nos quede un poquito, digamos, de amplitud en este tema. Bonhoeffer dice que la gracia no la gracia es gratis, que la salvación es gratis, pero que no es barata, que es cara, porque en primer lugar cuesta la sangre de Cristo y eso lo hace lo más hermoso y lo más precioso, pero también hay un precio que pagar. Entonces hace una comparación entre la gracia barata y la gracia cara. La gracia barata dice que es el asentimiento intelectual a una doctrina y fe sin una verdadera transformación de vida. ¿Cuántos de ustedes conocen, no solo miembros, sino pastores de las iglesias que tienen una gran capacidad doctrinal, mucho conocimiento, pero sus vidas no son transformadas? Esa es gracia barata. La gracia barata es la justificación del pecador sin las obras que deben acompañar el nuevo nacimiento. Aquella enseñanza en donde nosotros basamos nuestra salvación y nuestra fe a la luz de la palabra solamente en la gracia y en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Pero nos olvidamos de lo que nos va a decir Santiago, que la fe sin obras es una fe muerta y pareciera ser que solo tenemos la fe y se acabó. Eso es gracia barata. Eso es gracia barata porque la gracia va más allá, ya lo vamos a ver en el comparativo. La gracia barata es la predicación del perdón sin arrepentimiento. Vengan, sus pecados van a ser perdonados, dice el predicador. Y es bíblico, sí, es bíblico, pero no habla de que deben de arrepentirse de sus pecados. El bautismo sin compromiso, la comunión sin confesión, eso es gracia barata. La gracia barata es la gracia sin discipulado, la gracia sin la cruz, la gracia sin costo, la gracia sin obediencia a Cristo. Entonces surge del deseo del hombre de ser salvo, pero sin convertirse en discípulo. Esto es gracia barata. Y ahí me va a disculpar, pero muchas veces nosotros nos parecemos o nuestras iglesias se parecen a este cuadro. ¿Cuál es la gracia cara? La gracia cara dice que es una gracia que nos cuesta la vida, o sea, que estamos dispuestos a morir. Es la gracia, es la gracia hecha costosa por la vida de Cristo que fue sacrificada para comprar la redención del hombre, pero que recibe del hombre una entrega total. Cristo pagó, sí, por eso dice, es gratis, pero no es barata, es cara. La gracia cara es el ingreso de la vida activa del discípulo que da fruto de obediencia ciega a nuestro Señor. La gracia cara es la fe que ya no puede quedarse quieta y esperar, sino que lo lleva a la obra, lo lleva a hacer las cosas que el Señor le manda hacer. La gracia cara es el cristiano que conociendo esta gracia se levanta cada mañana para obedecer a su Señor. La gracia cara es que solo el que cree es obediente y solo el que es obediente cree. La gracia cara significa la estricta adhesión a Cristo y a sus mandamientos. Entonces, ¿quién podrá ser salvo? Dijeron los discípulos.
Es sumamente difícil ser salvo, pero con Dios todas las cosas son posibles. ¿Cuál es nuestro discipulado? ¿Se ve más representado por la gracia barata o se ve representado por la gracia cara? Es un desafío y yo los estoy desafiando hoy precisamente a eso, mis hermanos. Bueno, Pablo lo entendió y el apóstol Pablo lo dijo, ya no vivo yo, sino que ahora ¿qué? Cristo vive en mí. Cada día muero, cada día muero. Entonces es hora de negarse a sí mismo, es hora de morir, es hora de tomar nuestra cruz y es hora de seguirle. Así que hermanos, ¿qué le parece si cierra sus ojos y le decimos al Señor que nos ayude? Señor, seguirte a ti es un desafío que sobrepasa, Señor, nuestras capacidades, pero que tu gracia nos alcanza, pero no una gracia barata, sino aquella gracia que me impulsa a un compromiso real contigo, a vivir para ti, a hacer morir el yo, a negarme cada día y a servirte a ti cada día. Guíame, Señor, y úsame para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.